Bueno, pues buenos días, tardes o lo que sea, a la hora que nos estéis viendo. Este es el Tiempos Postmodernos número 6, donde vamos a hablar de el tema de la inmigración. Es una cuestión que teníamos ya en agenda hace bastante tiempo, que lo estábamos hablando entre el equipo de habituales. Y bueno, lo primero de todo, como decía David Bisbal, ¿cómo están las máquinas? Rebol, Nico, Aitor, ¿cómo está el día hoy? Buenos Hola, días, buenas. ¿cómo estáis? Buenos días, chicos. Bueno, pues nada, ya sabéis este tema, eso que lo veníamos cociendo ya hace tiempo. Y bueno, para organizarnos un poco, vamos a organizar un poco la discusión en tres bloques. El primero es la inmigración. La inmigración para los comunistas, si es un problema o es una solución, o viceversa, o medio medio, o cómo vemos esa cuestión, ¿no? Eso es uno de los puntos y bloques que queremos hablar. Cuando hablamos de inmigración, estamos hablando de los flujos sur-norte de proletariado. ¿Vale? Eso es un poco la acepción que vamos a usar en el programa, siendo este un programa marxista. Y eso es para explicar por qué no usamos, por ejemplo, términos como migración y cosas un poquitín más inclusivas que están ahora de moda, ¿no? Vale. Y luego el bloque 2, la inmigración y la derecha, centrándonos un poquitín en como cuál es el programa y el porqué. El porqué del programa y de las posiciones de la derecha y la ultraderecha con este asunto, teniendo en cuenta también la pluralidad que tienen entre ellos, ¿no? Que no es solo un solo programa, sino que tienen matices, historias y tal. Y bueno, eso, vosotros que estáis más documentados que yo, posiblemente alguno de vosotros podáis hablar de matices en estas cuestiones que hay entre ellos. Y el tercero, ya entrando esta es la parte de café para muy cafeteros de este programa, es el tema de las tácticas y el programa político comunista y un poco la estrategia con respecto a este fenómeno de los flujos sur-norte del proletariado. ¿Y qué hacemos los comunistas ante todo esto? Esa es un poco la discusión. Entonces, para empezar, vamos con el bloque 1. Empezamos pues mismamente por quien más rabia nos dé. Empezamos por Raúl, por ejemplo. La inmigración para los comunistas, ¿problema o solución? ¿Tú qué opinas, Raúl? Bueno, es una pregunta en el fondo compleja. A priori, para la clase obrera, la migración y el flujo migratorio lo que hacen es tensionar la competencia entre ellos, entre los trabajadores de diferentes nacionalidades. Cuando se concentran en los grandes centros industriales o atraídos por el desarrollo industrial de determinadas zonas, se generan esas tensiones y genera dificultades en cuanto al desarrollo de la conciencia de clase. Luego ya, pues no me quería meter tampoco en el segundo punto, pero eso es uno de los grandes elementos aprovechados por la ultraderecha para captar la atención de una parte de la clase obrera, ¿vale? Con un discurso más nacionalista y más de división porque tensiona y hace competir y tirar a la baja los salarios. Eso les pasaba incluso pues, en la época de Marx y de Engels en la Inglaterra del siglo XIX. Pues, había muchas disputas entre ingleses e irlandeses, o ingleses contra irlandeses, que emigraban a grandes centros industriales como los de Manchester y generaba esas tensiones en cuanto a la competencia salarial y de condiciones laborales. Entonces, en cierta manera es un problema en ese sentido, porque genera un flujo ideológico que puede atraer bastante la clase obrera hacia posiciones ultraderechistas, nacionalistas, que dificultan la transformación social. Lo que sí que es cierto es que en todos estos flujos históricos migratorios ha habido también grandes aportaciones y tiene ese aspecto positivo en el que ha habido muchos trabajadores que se han trasladado de unas zonas a otras y con ellos han traído aspectos de organización política, sindical, eh, nuevas ideas, nuevas formas de lucha política que ha contribuido al desarrollo de los movimientos obreros, de movimientos revolucionarios históricos, incluso de grandes líderes políticos. Recordemos el propio Marx, pues al final era un alemán que se trasladó expulsado de su país hacia otras regiones, como en Francia, en París, estuvo en Londres,
y trasladó sus ideas hacia esos lugares. Ha habido grandes revoluciones que se han desplazado para todos los sitios y han obreros revolucionarios que han aprendido, han traído de ahí para sus países también sus experiencias políticas. En ese sentido sí que para los comunistas es positivo ese desplazamiento entre los diferentes países. Y en esa línea, y aunque nos remitamos ya a una cuestión más puramente cultural, es cierto que las migraciones y la posibilidad de un desarrollo cultural en los diferentes lugares, barrios, entre diferentes nacionalidades, lo que también nos puede permitir en un momento dado limar las diferencias culturales que existen y que con ello, si siempre encaminan en un sentido, también tiene su resumen tenebroso, que es el primer punto que he planteado, pero sí que puede permitir en un sentido de convivencia desarrollar una ruptura de esas tradiciones en las que se arraigan las poblaciones en sus diferentes lugares aislados y que pueden generar fricciones. Con esto a ti te permite, con esas migraciones, unificar culturalmente a la clase obrera, puede facilitarlo. Pero, como digo, esto es como Star Wars, la luz y la oscuridad. Te puedo decir, tiene su regreso tenebroso y te puede conducir al primer punto, que es en esas fricciones de convivencia y de diferencias culturales, de competencia entre trabajadores de diferentes nacionalidades, puede generar un caldo de cultivo para el discurso de la ultraderecha. Y si se enfoca con una izquierda con fuerza, puedes desarrollar se puede decir, una simbiosis y una sintaxis cultural entre todas las diferentes nacionalidades que puedan convivir de trabajadores. Y Aitor, dale tú, ¿cómo lo ves? Vale, yo creo que aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Entre el fenómeno de los movimientos de población, es decir, la migración entendida, y el inmigrante o la persona inmigrante. ¿Por qué digo esto? Porque la migración sí que puede suponer un desafío a tener en cuenta en función de cómo se vaya dando. Mirar, por ejemplo, el problema que tuvimos aquí en España cuando Marruecos de repente, digamos que abrió el grifo. Pues gestionar esa cantidad de gente es un mato importante. Pero la persona que llega aquí no es un problema per se. De hecho, necesitamos peña, porque si no, el sistema que tenemos no se mantiene. Porque no hay natalidad. La natalidad es bajísima. Y eso es culpa del sistema económico que tenemos. De hecho, en el otro día cuando hablamos de esto, del debate de ANUJ y demás, lo decía, el 70% de la peña no tiene hijos porque no puede mantenerlos. ¿Qué antaño se tenían? Sí, claro, ¿bajo qué condiciones? Eso por una parte. Por otra, cuando vemos la criminalización de la persona que viene de otro país, siempre viene desde el choque o del malentendido choque cultural. Pero realmente es una cuestión socioeconómica. Porque tú con lo que tienes problemas es con el pobre, no tienes problemas con el inmigrante rico. ¿Dónde se va la gente a los barrios más pobres? ¿Qué trabajos aceptan? Los que están peor pagados, los que no están asegurados, o incluso en los que los tienen, como en el caso de algunos empresarios de Vox, sobre todo dedicados al campo, metidos en chamizos, en putos chamizos, que eso es peor que el fenómeno del chabolismo durante el franquismo, hacinados, sin un mínimo de salubridad, para sacarles la mayor plusvalía posible, por el mínimo dinero. O sea, es una absoluta aberración. Entonces, yo distinguiría esas dos partes del mismo problema, por un lado el fenómeno y la gestión del mismo, y por otro, las propias personas que llegan aquí. Con el tema de la gestión también tenemos que ver en cómo se distribuye a lo largo del territorio y quiénes son quienes intervienen con esas personas, porque ese es otro mato que nunca se habla. O sea, el tema de las ONGs, asociaciones y demás, que yo creo que da para hablar más adelante, pero que se visten de lagarterana, que se suele decir. Se dice, por una parte, venimos a ayudar a la gente,
esto es desinteresado y es una de las mayores mentiras. Tiene todo el interés del mundo, hay grandes cúpulas que reciben millones y millones de euros y que se ponen unos salarios infinitos. O sea, es un matu que creo que es importante abrir porque hasta ahora el capital social con el que han contado estas entidades es o era sustancioso y cada vez tienen menos, gracias a Dios. El problema es que la crítica muchas veces solo se les hace desde la derecha y no desde la izquierda, porque pecamos de hippies y buenistas. Nico, dale tú ahora. Entiendo que Aitor con buenistas no se refiere a la escuela de Oviedo, ¿verdad? No, ojalá fueran así. Bueno, a ver, habéis ya hablado un poco de todo, así que yo tengo poco ya que aportar. Habéis dicho muchas cosas que iba a decir yo. Lo que yo sí quería señalar son dos cosas. Una a nivel más macro sociológico y otra quizá a nivel más personal mío de cómo he visto yo esta cuestión, en mi experiencia personal. A ver, el fenómeno de la inmigración, ya habéis hablado de varias cuestiones, de la competencia que introduce en el mercado laboral, ¿vale? Salió hace poco un vídeo del tipo el camionero gallego Punky, el Basilio, diciendo que en su sector están haciendo eso. Es decir, están... como las condiciones laborales que ofrece son cada vez peores, cada vez menos españoles se apuntan al oficio de camionero y entonces están intentando directamente, o sea, ir a las empresas del sector, ir a países de Latinoamérica a traerse gente de allí para que cobre salarios pues por debajo de lo que acepta un camionero de aquí, ¿no? O sea, eso es bastante evidente y quien quiera buscar datos es que los va a encontrar para llenar una enciclopedia, ¿no? La cuestión de la natalidad, yo personalmente creo que es un problema más profundo que simplemente las políticas sociales, ¿vale? Es decir, cuanto más rico y acomodado es un país, más caros son los hijos, porque más caro es el nivel de vida que tienes que mantener. Y, es decir, incluso en países donde hay un estado del bienestar fuerte, como podría ser Suecia, o países que tienen una política de familia muy conservadora, como podría ser Polonia, en el caso de Polonia tienen la misma fecundidad que España. Y en el caso de Suecia tienen más fecundidad que España, más hijos por mujer, pero no llegan a los 2 hijos por mujer, no llegan a la llamada tasa de reemplazo, ¿vale? Con lo cual hay un problema, yo creo que más crónico que simplemente las políticas sociales. Lo que sí que es verdad es que la inmigración, teniendo en cuenta que la reproducción biológica, ¿vale?, es cada vez más cara para generar nueva fuerza de trabajo, en comparación la inmigración es un mecanismo barato, ¿vale? Pero esto incluso, o sea, no solamente dentro del contexto capitalista, es que probablemente en un contexto socialista podría haber un fenómeno semejante, probablemente con flujos migratorios más planificados o más controlados, pero probablemente si mañana, por ejemplo, España fuera, en lugar del Reino de España, fuese la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas, tendría también que tener inmigrantes, ¿vale? Habría que ver en qué condiciones, seguramente de otra forma, pero tendría que tenerlos también. Y luego también, en mi experiencia personal, ¿vale?, que es lo que yo, como ya habéis hablado de todo lo macro, pues ya creo que por aportar algo a nivel más micro, yo particularmente, mi pareja es inmigrante, ¿vale? Y en mi experiencia, yo en tanto que comunista, sí que he experimentado una mejora de mi conciencia de clase, ¿vale? Porque, en cierto modo, la clase obrera que viene de los flujos migratorios sur-norte o del tercer mundo es la clase obrera de verdad que hay en el mundo, ¿vale? La clase obrera que hay española, en cierto modo, es un poco pija en comparación con lo que tenemos en el resto del mundo. Y tiene un nivel de vida que la clase obrera normal que hay en la mayor parte de países del mundo no tiene, ¿vale? Y un nivel de vida, claro, sí, un nivel de vida, un acceso a bienes de consumo que la gran mayor parte de los trabajadores y trabajadoras en el mundo no tienen. Y eso hasta cierto punto, si tienes, menos te digo yo ya, como Quique ha hecho la pregunta, ¿no?, inmigración positiva o negativa para comunistas, yo hablo en ese sentido, ¿vale?, desde un punto de vista más personal, pero también en tanto que comunista. A mí me supuso un cierto revulsivo, ¿vale?, en mi conciencia de clase, conocer pues las condiciones de dónde provenía mi pareja, en qué condiciones trabaja aquí, etc.
Yo para aportar algo a esta discusión, que bueno, a ver, la pregunta tiene trampa porque problema o solución, pues posiblemente podríamos decir, es contradictorio, ¿no? Es lo que tendríamos que decir los marxistas en esta cuestión. O sea, que hay una contradicción, es lo que podemos decir, ¿no? Yo voy a poner situar un asunto que es apunta más a lo de la solución. Y es que, a ver, aquí en Occidente, o sea, en el occidente atlántico, que es Estados Unidos y Europa, los países desarrollados, ha habido una operación contrarrevolucionaria desde los años 70, donde ha habido una serie de intentos de desindustrialización, de la ofensiva neoliberal, etc, todo eso que ya sabéis, que hablamos siempre, que el fondo de eso era una contraofensiva para ganar la Guerra Fría por una parte, pero también debilitar al proletariado organizado interior que tenían estos tal. Y en parte eso ha tenido que ver con un poco lo que decía ahora Nico, ¿no? Como decir, fragmentar a la clase obrera paya, por así decirlo, la paya, la de aquí, pues una parte es que se aristocratice, a otra parte le metemos la heroína, a otra parte los condenamos al paro y a la lumpenización, a otra parte los pensionamos. Entonces, de alguna manera, pues como que la parte, digamos, más proletaria, más manual, más industrial de la producción, una parte importante de ella se iba dedicando a lo que era el offshoring, ¿no? A China, al sudeste asiático, a países de la periferia. Y aprovechamos también con este golpe, debilitamos el movimiento obrero, debilitamos la clase trabajadora y bueno, pues ganamos la Guerra Fría en el interior de nuestros países. Y eso ha sido un proceso que, bueno, relativamente victorioso para el capital occidental, ¿no? Pero yo entiendo que este tema de los flujos migratorios sur-norte, en cierto sentido, tiene una dimensión de reproletarización de las sociedades occidentales. Eso, aquí estoy un poco en línea con... No sé si va por aquí lo que decía Nico, me parece que sí, ¿no? A grandes rasgos. Como de que aquí, sí. Aquí estamos empezando a volver a tener en nuestras comunidades, yo hablo por ejemplo de barrios obreros, de barrios populares, empezamos a tener una parte de nuestros vecinos y vecinas que ya no es el paisano que cobra 2.800, tiene un Mercedes, la mujer un BMW, los dos hijos, uno estudiando la carrera de medicina y tiene 3 pisos, ¿no? Que es un poco donde estaba yendo la clase obrera blanca, paya, ¿no? O por lo menos una parte importante de ella, ¿no? De la aristocracia obrera. Ahora empezamos a tener elementos compensadores en eso. Y yo eso lo veo como una oportunidad. Para los comunistas es evidente, vamos, que eso es una oportunidad. Empiezas a tener entre las manos una cosa que bueno, que en base a los parámetros clásicos de nuestro movimiento, pues volvemos a poder tener material tal. Otra cosa es que, como discutiremos en el punto 3, pues haya una complejidad de tácticas y hay que querer también organizar y dirigirse a ese tipo de gente, ¿no? Esa parte del proletariado. Pero yo me interesaba poner el acento un poco en esta parte de esta arista, ¿no? De la contradicción y tal. No sé cómo lo veis vosotros, si damos otra ronda o pasamos al siguiente bloque de discusión. Sí, a ver, yo introducía la cuestión mía personal porque es lo que he percibido, pero sí que a nivel macro, sociológico, sí que se puede plantear lo que tú dices, Quique. También creo que Raúl ha comentado eso citando a los clásicos, a Engels y a Marx, sobre la inmigración irlandesa en Inglaterra, y Engels, por ejemplo, venía a decir un poco lo mismo. Decía que los obreros ingleses se habían vuelto demasiado cínicos y que les hacía falta un poquito de pasión irlandesa para poder ser un sujeto político más combativo, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo estoy bastante de acuerdo con eso. Lo único que, claro, ahora vamos a ver la cantidad de problemas que hay, porque también la fragmentación de la clase obrera que introduce la inmigración, al menos tal y como está gestionada, ¿vale?, en las condiciones actuales,
no es solamente la fragmentación para competir en el mercado de trabajo, es también una fragmentación comunitaria, cultural, a veces incluso religiosa, ¿vale? Que en España no se está dando tanto como en otros países europeos, pero también existe ese riesgo por lo negativo. Sí, existe además un riesgo muy importante porque la coyuntura no es favorable. Es decir, que en otra coyuntura donde haya unas organizaciones políticas de la clase obrera que permitan reconducir todos los aspectos negativos de las contradicciones que existen entre las diferentes capas nacionales de los trabajadores en los barrios, pues todavía puedes verlo como un aporte positivo. Y además esto se une y hay mucha discusión al respecto de que, por ejemplo, la migración latinoamericana, al menos los que están viniendo para acá, mucha peña que viene para acá, son elementos bastante disociados de los movimientos sindicales y obreros que existen en sus países respectivos. Justamente son los que no traen esa cultura, ¿no? Los que quedan allí son los que quedan organizados sindicalmente y tienen una cultura más de lucha política y demás. Entonces, hay discusiones a ese respecto del aporte que actualmente puede realizar y cómo, en este sentido, ante la debilidad también, que es culpa absoluta del movimiento de izquierdas aquí en España, lo que está es reconduciendo a la clase obrera española hacia unas posiciones más de contradicción con los trabajadores en base a la nacionalidad en lugar de unión en base a su condición como trabajadores. Y que te paras a hablar con mucha gente y lo primero que te empiezan a señalar es la cuestión de las diferencias culturales. Y entonces eso ya es el calado del mensaje de la derecha. Yo, si me permitís, algunos apuntes sobre esto que estáis diciendo ahora. El tema de los hijos, yo sí que creo que es una cuestión de... O sea, que tiene que ver directamente con el tema de la propiedad de los medios de producción. Es decir, si se encarece la vida y tu poder adquisitivo y tu capacidad es menor, lógicamente no vas a tener hijos. Más allá de que, lógicamente, con la evolución de las sociedades, cada vez tienen menos hijos. Sin embargo, yo creo que no sería menos cierto que si hubiera la capacidad económica para poder tenerlos, se tendrían más de los que se tienen. Eso por una parte. Por otra, el tema de cómo afrontar la migración. Yo creo que aquí hay países que tienen otras formas diferentes. Mismamente China tiene una forma diferente de afrontar la migración bastante restrictiva. Y eso les ha llevado a tener un paro negativo. Claro, China es China y la situación de China es la situación de China. La nuestra yo creo que no podría llevarse por esa parte, sino que, como bien decís ahora, las personas migrantes en este caso tienen una doble condición. Al ser clase obrera y estar en un país extranjero, sus condiciones son peores en los trabajos normalmente que las nuestras. Y una de las estrategias de la derecha, como bien señalasteis, es enfrentar al penúltimo con el último. Y eso está calando, porque además se habla sobre diferencias culturales cuando no son diferencias culturales, sino que lo sustancial y lo que a ti te fastidia no es la persona migrante del barrio. A ti lo que te fastidia es que no llegas a final de mes. A ti lo que fastidia es que no te puedes emancipar porque no tienes un puto duro. Eso es lo que te fastidia. No que tengas una persona migrante y que tenga diferencias culturales contigo. Eso a lo sumo puede generar pues, riqueza en el barrio. También otro de los melones, que sí que, digamos, sería un poco contradictorio con esta parte, pero no tanto, porque al final discrepancias las tienes con muchas personas de pensamiento. El tema de las culturas de donde vienen, sí que hay algunos que puedes decir, o como decía antes el compañero, pues no tiene una tradición política, o vienen de una cultura particularmente machista, etcétera. Pero que son cuestiones que si realmente la tesitura económica o socioeconómica favoreciera, se disgregarían por sí solas. De hecho, es que la migración
de segunda generación no tiene absolutamente nada que ver con la de primera, y la de tercera aún más, porque al final se termina generando una permeabilidad en las propias personas de la cultura en la que son acogidos. Sí se da un proceso de integración y de normalización. Claro, ¿qué es lo que sucede en Francia? Un proceso de guetificación, cosa que aquí de momento no pasa. De momento, claro. Cuando tienes a toda la... Esto es tan sencillo como si estoy en un país extranjero donde no conozco a nadie, encima la lengua me resulta extraña y estoy en un barrio pobre porque es el único sitio donde me puedo permitir, pues ¿quién va a estar? Pues la gente que está en mi misma situación. Normalmente, ¿quién? Personas migrantes. Entonces, estoy rodeado nada más que de personas migrantes en un contexto de pobreza máxima. Y entonces es como, pues vuelvo a mis raíces más esenciales, me afinco más en mí mismo, en lo que yo creo, en mi cultura, en mi gente, frente a quien yo condeno que me está, que me está dejando en esta situación. Y eso también es un problema. Y vuelvo a incidir con lo que decía en la primera intervención. Los modelos de integración actuales, en base a asociaciones, ONGs, etcétera, son un absoluto fracaso. Son un absoluto fracaso. Y precisamente hacen más mal que bien. Yo personalmente el problema cultural no lo veo tanto desde el punto de vista de que sea un problema en sí mismo o de que los españoles seamos xenófobos o cosas así, sino más bien en términos de conciencia de clase. Es decir, si no se favorecen espacios de socialización de las personas inmigrantes en España con gente, trabajadores españoles y demás, ese instinto, digamos, de sociabilidad que tenemos todas las personas, ¿no? Al final lo que conduce es a la formación de elementos de conciencia no de clase, corporativos, ¿vale? Ya sea étnicos, ya sea religiosos, ya sea lo que sea. Y eso, por ejemplo, completamente de acuerdo, sí. En Estados Unidos es salvaje. O sea, es el mejor experimento que se ha hecho de esto. Y el caso más extremo lo tienes en la segunda parte del Padrino y en la primera, con cómo se organizaban los italianos en Nueva York a principios del siglo XX, ¿no? La mafia y demás, es totalmente una estructura totalmente corporativa. Es decir, tenías a Vito Corleone en la cima, pero luego los chavalillos italianos de fuera de clase obrera o incluso lumpen, ¿cómo empezaban? Pues empezaban como raterillos, como matones de la mafia. Y era su forma de prosperar, ¿no? Evidentemente ese es el caso más extremo, pero bueno, también en el caso de Madrid, que es donde estoy yo, vosotros estáis en Asturias, se está fomentando, sobre todo por parte del gobierno de Ayuso, las iglesias evangélicas. ¿Vale? Y además, en el caso de las iglesias evangélicas, que son en muchos casos algo que se ha fomentado en Latinoamérica desde Estados Unidos, están muy vinculadas a discursos ultracapitalistas y ultraliberales. De exageración de la responsabilidad individual, si eres pobre es porque quieres, ese tipo de cosas. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿vale? Porque ya directamente es un problema ideológico, ¿vale? O sea, de inoculación de determinadas ideologías en este espectro de población. Aparte de que luego puedan ser utilizados, si es el gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, del PP, quien fomenta esas comunidades, tiene una mano metida ahí para usarlos como red clientelar. Y de hecho, a ver, al PP y a Vox le votan no pocos latinoamericanos, ya sea porque son escuálidos o gusanos, gente ya de derechas de Cuba y de Venezuela que se viene aquí por cuestiones más bien políticas, ¿vale? O ya sea por la cuestión aspiracional. Yo no voy a España porque mi país esté mal, yo voy a España para mejorar y para prosperar, ¿no? En clave burguesa. Que eso, si ya lo hacen incluso con gente del resto de España que se viene a Madrid, imaginaos con gente que se venga, pues eso, de Sudamérica, de México, de lo que sea. Oye, a ver, si os parece, pasamos al siguiente tal, que se nos pasa el arroz, ¿vale? Se nos va el tiempo del programa. El bloque 2 es
la cuestión de analizar un poco la cuestión de la derecha, ¿no? Cómo explicamos. Aquí estoy hablando de explicar para el común de los mortales, no, para el común de los marxistas. El programa de la derecha y de la ultraderecha con este asunto. O sea, ¿por qué tienen esta fijación y cuáles son las. En el contexto actual, cuáles son las raíces ideológicas de todo el tema de la campaña de la ultraderecha occidental con el tema de el choque de civilizaciones, todas estas historias también? ¿Por qué se obcecan tanto como, por ejemplo, Vox con los musulmanes? Sin embargo, pues parece ser que con los extranjeros de origen sudamericano pues tienen son más tolerantes. Hablar un poco de estos matices y tal, no sé cómo la ves. Yo no sé si quieres empezar tú sobre esto, Nico, y hacemos la ronda. A ver, no quiero caer tampoco en lugares comunes, ¿vale? Porque la derecha y liberal actual no es exactamente lo que fue el fascismo hace 100 años, pero en muchos aspectos se parecen o incluso se pueden considerar una evolución uno del otro, ¿no? El musulmán para la derecha actual es el judío de hace 100 años. Entonces, el objetivo es generar lo que he comentado antes, entre los trabajadores una conciencia corporativa y nacionalista, es que solidaria con gente de la misma clase social, pero de otra nacionalidad. Entonces, para eso es necesario establecer, si hay que eclipsar el conflicto de clase, es necesario eclipsarlo con otro conflicto, que es el racial, el nacional, el étnico, el religioso o todos a la vez. Y el mecanismo fundamental es ese, porque luego podemos comentar muchas veces que incluso ese fomento, ¿no?, del odio al moro es hipócrita, porque la base social de muchos de los partidos está compuesta por agricultores terratenientes que explotan mano de obra procedente del Magreb, ¿no?, incluso en condiciones ilegales. También está esa cuestión, es decir, la irregularidad le interesa a todos aquellos sectores capitalistas que utilizan o que sobreexplotan a la mano de obra inmigrante. Les interesa la irregularidad hasta cierto punto para poder tirar a la baja las condiciones de trabajo y poder, digamos, tener el miedo de su parte, ¿vale? ¿Te refieres al tema de que no tengan papeles? Sí. De que no estén regularizados y todo eso. Cueste conseguirlos, sí. O que exista la amenaza de perderlos, sí, efectivamente. Pero en cualquier caso yo creo que, a ver, por un lado está eso, ¿no? Es decir, si se endurecen las condiciones legales, ¿vale?, para los inmigrantes que ya están aquí, por un lado, eso favorece su explotación, porque tienen menos seguridad. Al tener menos seguridad jurídica, menos derechos reconocidos, pues es más fácil de explotar sin que se quejen. Y por otro lado está la cuestión de que en términos discursivos y políticos, si se quiere atraer a trabajadores nacionales o incluso inmigrantes, pero de nacionalidades que pueda ser interesante para ellos entenderse, se necesita establecer un nivel de conflicto que no sea el de clase, que no sea trabajadores capitalistas, sino que sea, pues, en términos nacionales, en términos étnicos o en términos religiosos. Aitor, dale tú, a ver, ¿cómo lo ves esto? Vale, yo creo que lo que hacen con los inmigrantes desde la derecha es utilizarlos de chivo expiatorio para intentar justificar las contradicciones de clase. Es decir, ¿de quién es la culpa de los salarios bajos? De la migración. ¿De quién es la culpa de que no haya empleo? De la migración. ¿De quién es la culpa de cualquier conflicto en un barrio? De la migración. Y entonces generan una deshumanización completa de niños y adultos que es palpable, ¿no? Completamente palpable y deleznable. De hecho, el tema de los menas, por ejemplo, es muy recurrente. No se dice niños o adolescentes, no se dice menas. ¿Por qué? Porque es una forma de deshumanizar. Y lo dicho, se basa en intentar opacar las contradicciones de clase
utilizando la cultura, ese choque de civilizaciones que es una filfa, o sea, no existió ni existe. Eso es una absoluta aberración. Mismamente, los que te van con el discurso de la migración son los mismos que contratan a inmigrantes porque no les tienen que pagar seguro, porque les pueden pagar 4 perras si los tienen en esas condiciones. De hecho, saltaba la noticia hace unos años de un empresario de Vox que había dejado abandonado, muerto, en la puerta de un hospital a un inmigrante al que tenía contratado. Lógicamente, imaginaros el estado en el que lo podía tener. Y eso es la derecha en este país. Intentar utilizar a las personas migrantes para no hablar de las condiciones materiales, para no hablar de que no te quieren reducir la jornada laboral, para no hablar de que los salarios no crecen mientras que los beneficios de las grandes empresas no paran de crecer. De hecho, todavía salía ayer o hoy que la banca había ganado un 27% más respecto al año pasado. Que dices tú, hostia, más beneficios aún. ¿Y eso cómo se redistribuye? Pues de ninguna manera, porque se lo quedan los de siempre. Que la sanidad, por ejemplo, en el barrio de Ventanielles, pues que faltan médicos. Bueno, ¿será culpa de los inmigrantes? No, no es culpa de los inmigrantes, ni mucho menos. Y así una tras de otra. O sea, es que yo creo que poco más se puede, digamos, decir o argumentar que es eso, ¿no? Que al final es el chivo expiatorio para las contradicciones de clase, el inmigrante. Y lo azotan de diversas maneras. Con el tema de los choques culturales dentro de los propios barrios y demás, cuando lo que realmente ocurre en una gran mayoría no es que sea una cuestión cultural, sino una cuestión de pobreza y de delincuencia. Y eso nuevamente tiene más que ver con las condiciones materiales que con una cuestión de religión o de cualquier otro sentido. Rebol, ¿cómo lo ves tú esto? La clave, aunque no, en el fondo lo repetimos bastante, pero es porque ahí está la clave. Y la clave es la economía. Y la economía en este caso es la cuestión de régimen de explotación de estos los empresarios. Ellos lo que necesitan es constantemente presionar a la baja las condiciones laborales de los trabajadores, extraer cada vez más riqueza de ellos, y eso lo consiguen en dos vías: una a través de la competencia entre trabajadores por diferencia nacional, y en otra, pues lo que ya venimos expresando también, y es situar a personas inmigrantes de otros países con unas condiciones tales de acoso y de ilegalidad, se puede decir, dentro de sus conceptos, o sin papeles, para con ello presionarles sus condiciones laborales y extraerles mayor plusvalía, ¿no? En términos marxistas. Así, hablando llanamente. Y en eso, pues, tienen ellos una diversidad de tácticas. Y además esto es algo histórico. La consideración de trabajadores de otras nacionalidades como subhumanos, como humanos de segunda categoría o de tercera categoría que sirven al interés del capital, pues eso es algo habitual que estaba ya no solo incluso dentro de las conceptualizaciones de los nazis en Alemania, sino que también el propio Winston Churchill, ese adalid de la política conservadora de los ingleses y del mundo entero, pues consideraba a los indios y restantes asiáticos como subhumanos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué se les deshumaniza en ese sentido? Pues para poderlos utilizar como carne de cañón en las guerras, como carne de cañón en las industrias, en los puestos de trabajo más arriesgados y de peores condiciones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el esquema esencial que estructura a la derecha, y de ahí viene que al final haya votantes de Vox, empresarios, pequeños empresarios, sobre todo del mundo del campo y demás, que apoyen las políticas de Vox, a pesar de la contradicción que tienen al emplear a trabajadores e inmigrantes en sus fincas, en esas condiciones, como decía Hitor,
infrahumanas, en barracas, se les accidenta, los llevan en una cartilla, los dejan tirados en mitad de la puerta de un hospital y salen huyendo, el compañero trabajador muerto, etcétera, etcétera. Vale, ese es el elemento clave, aunque parezca contradictorio. Y aquí en todo esto hay una curiosidad que lo habéis comentado, y es el hecho de que al final empiezan ya a matizar sus posiciones en cuanto a qué nacionalidades para ellos son admisibles y cuáles no. Empiezo a pensar que cuando hablan de que los latinoamericanos, como tienen una cultura y una identidad bastante parecida a la nuestra, pues bueno, es más tolerable que estén en nuestro país con respecto a los marroquíes. Al final uno pues ya no sabe si pensar que es más una cuestión de practicidad para los empresarios. Dicen, pues yo me puedo comunicar con estos tíos porque tienen una lengua tienen la misma raíz en cuanto a la lengua. Entonces, puedo comunicarme, puedo hacerles funcionar mejor, etcétera, y los prefiero a los marroquíes, que son una cultura muy dispar y me generan muchos problemas. Y bueno, habría que verlo y analizarlo. El hecho es que esa diferencia cultural la están utilizando ellos para también denigrar a los marroquíes en el mismo sentido que decía al principio. Que se les convierta en una categoría inferior, incluso entre los migrantes, ya sean humanos de tercera, para con ello poder abusar plenamente en la huerta murciana, por ejemplo, entre otros lugares. Sí, a ver, yo sobre este tema, a ver, además de la jugada esta de la creación de un ejército de reservas, del ejército de reservas, del ejército de reserva, que es un poco toda esta historia de ir, ¿no? Digamos en los estratos de orígenes nacionales dentro de la clase trabajadora, pues hay como unos más categorías, digamos, más explotados, más subordinados, más tal, ¿no? Y se fomenta eso, desde luego, y eso es una parte esencial del programa para aumentar la explotación, para aumentar también la división entre la clase obrera y eso desde el punto de vista de, digamos, de lo que es el funcionamiento del capitalismo nacional patrio, en su forma simple. Pero yo creo que hay una dimensión también más siniestra, relacionada, pero más siniestra todavía. Creo que hay que destacarla. Y es que si os dais cuenta, la derecha, la ultraderecha occidental, las derechas occidentales, o una parte del capital y de la burguesía occidental, claro, lo que tú ya no puedes utilizar el racismo y las teorías racistas de, pues eso, de principios del siglo XX, de los nazis, de todo esto. ¿Por qué? Porque eso está desprestigiado por la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que se hace es una nueva versión de eso, donde se sustituye la cuestión del racismo de razas por una especie de diferencialismo cultural, en el que se habla de que hay como culturas que no pueden coexistir. Entonces, pues los cristianos no podemos estar con los musulmanes en el mismo barrio, porque entramos en conflicto, ¿vale? Eso de que nos suena. Pues eso es misamente lo que estaba diciendo el otro normal el otro día en el debate de Anuj con el J. Básicamente el J constantemente estaba volviendo a esa idea. ¿Vale? Estaba intentando introducir esa idea de que no es compatible, no se puede convivir, no se puede tal. Hay como una cosa material ahí, cultural, que impide la coexistencia y tal, y lleva al conflicto. Eso es el primero que sistematiza esa idea. Es un tío que se llama Samuel P. Huntington, que es un politólogo yanqui de la élite cultural imperialista de Eton. Yanqui no, creo que es británico. Bueno, uno anglosajón, por así decirlo. Bueno, y es el que teoriza el tema del choque de civilizaciones. Sí, el de choque de civilizaciones, ¿vale? Teoriza ese tema, ¿no? Que lo que hace esa teoría es borrar la explotación y borrar la geopolítica. Entonces no entramos en un conflicto con los países árabes por el petróleo y por el control de la zona y todas estas historias. No, entramos porque hay un choque de civilizaciones entre cristianismo y tal, ¿vale? Pues todo eso trasladado a los barrios. Y eso es la movida también que es el envoltorio también, que está también un poco
como fabricando el envoltorio ideológico cultural para esta operación ideológica, ¿no? Dentro de los países. Y me parece también relevante que en el fondo el fin de este camino, o sea, el camino este del choque de civilizaciones, lo que sirve es ya no solo para mantener y acentuar la explotación de la clase obrera aquí, sino para lanzar a las sociedades occidentales a la guerra de rapiña abierta y descarnada por el neocolonialismo ya militar que parecía que habíamos dejado atrás, ¿no? Eso también, la competencia con China, todo eso. Y me parece muy interesante que arroja un poco luz sobre esto, un detalle, no sé si os habéis fijado, o sea, en Estados Unidos el target, digamos, de odio con el tema de la inmigración son los sudamericanos. En Europa son los magrebís, principalmente los magrebís, otros países musulmanes y los africanos. Entonces me parece muy llamativo que las zonas de proyección colonial clásicas de cada bloque o subbloque dentro del imperialismo atlántico, en la narrativa racista y neorracista del fascismo y todo esto, pues haya esa diferenciación, ¿no? O sea, que aquí, porque en Estados Unidos Trump, el demonio de Trump son los latinoamericanos, los sudamericanos, y aquí, sin embargo, la derecha aquí nos está diciendo que los sudamericanos guay, pero los magrebíes y los no sé qué tal, eso horrible y tal. Entonces a mí esto me lleva a decir que un poco Torre Pacheco es como un ensayo de un anuncio de una guerra imperialista. Como que el programa de la derecha es muchísimo más siniestro que simplemente una cuestión de que los jornaleros, de que los tíos que tienen los invernaderos pues exploten más y tal. Van mucho más allá. Es todo un proyecto capitalista, ¿no? Para afrontar el siglo XXI en un proceso de crisis. Y esto es el paquete ideológico que están armando para llevar a la peña a esa guerra. No sé cómo veis esta cuestión o no. Es verdad que la supuesta crítica cultural es el sustituto del racismo biológico de hace 100 o 200 años. Eso sí es cierto. Y de hecho, realmente vamos a ver, todos los que utilizan no, es que los moros son machistas, son los primeros que están en contra del feminismo aquí. Entonces, es una excusa para meterse con un grupo racial, no es una crítica real al Islam como religión. Porque tú luego ves si exceptúas algunos detalles como el velo o la poligamia, la moral sexual de un musulmán es la misma que la de un cristiano. Si hablamos en términos religiosos ortodoxos, ¿vale? Un judío, un cristiano y un musulmán tienen esencialmente la misma moral sexual. Y tienen lo que es pecaminoso para un cristiano es pecaminoso para un musulmán también, en general, ¿no? La cuestión es utilizarlo como pretexto para atacar a un grupo racial. Eso es evidente. Y eso es uno de los problemas que, o sea, eso le genera principalmente problemas a la izquierda. En el sentido de que, claro, que el Islam es machista es una cosa objetivamente cierta. Que la mayor parte de países, digamos, en vías de desarrollo de los que procede la inmigración hacia Europa también tienen condiciones de trato a las mujeres pues más machistas que las de España, también es objetivamente cierto. El problema es que te ponen en la posición, los fachas, te ponen en la posición de que, claro, o estás con ellos en la crítica a eso, o es que te has vuelto un izquierdista posmoderno tribalista que ha renunciado a los ideales universales. Pero fíjate que eso es un poco también la historia de la Inglaterra victoriana, cuando iban a llevar la civilización a los negros que se comían unos a otros y estas historias. Es una versión moderna de eso. O cuando le quitaban los derechos a los católicos porque eran espías del Papa. Sí. No hace falta que te vayas a los negros para hablar del racismo inglés. Las primeras víctimas del racismo inglés fueron los irlandeses, que son casi más blancos que ellos. Por la excusa esa de que no, es que son papistas.
con espías del Papa, y entonces no podemos tener espías del Papa y sediciosos entre el cuerpo de ciudadanos y tal. Y de hecho la primera colonia que tuvieron los ingleses fue Irlanda. Sí. A ver, evidentemente todo imperialismo necesita, digamos, una empresa espiritual para poder calar en la población. Eso siempre ha sido así, ¿vale? Si no me pero sí que es verdad que en el caso particularmente de la inmigración musulmana, yo sí veo que la deshumanización del moro en Europa, evidentemente, se ve muy claramente en todas las tertulias, en todos los mensajes que se emiten. Se vinculan claramente a que tienes que apoyar a Israel. Es decir, la derecha te vende como que, claro, es que la izquierda, ¿por qué apoya a los palestinos? Porque son los amigos de los moros en España. Ese tipo de cosas. Es decir, hay como una vinculación que ellos mismos establecen, o sea, es decir, a nivel comunicativo, incluso cotidiano, ¿vale? En las tertulias, entre eso, entre la crítica el señalar al moro, y también con que tienes que estar posicionado con una serie de elementos geopolíticos, en este caso, el genocidio israelí en Palestina, etcétera, etcétera. Es decir, lo que dice aquí que tiene bastante fundamento, porque incluso se puede ver ya en algunos aspectos, no hace falta teorizar. Pero fíjate también cómo encadenan una cosa con otra, es el paquete entero, porque el tipo de sociedad que es Israel, con los tiers que tienen de población diferentes en los apartheids internos. Hace poco estuve leyendo cosas sobre el estatus, por ejemplo, legal en que quedan los palestinos a los que expulsan de las tierras en Cisjordania y todas estas historias, que tienen como unos permisos especiales de trabajo para que entren en los polígonos o en los kibbutz, que ahora son polígonos industriales. O sea, hay una serie de detalles ahí que dices, hostia, no me extraña que la ultraderecha se parta el pecho por Israel. Es que es el modelo de sociedad que quieren montar aquí, tío. ¿Sabes? Sí. Y es el modelo de relaciones internacionales que ellos quisieran tener en caso de que gobernasen. O sea, coger y venga a los de al lado, invasión preventiva, no sé cuántos, militarizar. O sea, es todo eso lo que hay detrás del asunto, ¿sabes? El problema es que tiene relación con esto. El problema es que la derecha española tiene un problema muy serio. La derecha española tiene un problema muy serio al aplicar eso con Marruecos. Porque Marruecos es un aliado preferente tanto de Francia como de Estados Unidos. Y por tanto le están armando hasta los dientes. Yo ahí discrepo con vosotros en lo de la asociación. Es bastante más patético. Palestina-Israel. O sea, considero que ya se estaba atacando a la población migrante, y de la que surge, o digamos, de la que surge no, de la que bulle este conflicto que se generó, estas tensiones en España por el genocidio que están llevando a cabo, ¿no? Se intentó asimilar el tema de la migración con Palestina y Israel como la civilización. O sea, fue un poco como de refilón para intentar deslegitimar la lucha por el pueblo palestino. Claro, eso salió regulinchi porque no se sostiene por ninguna parte. Entonces, yo creo que era más pues intentar hacerle un favor a Israel, utilizar una imagen de Israel como dique de contención de la civilización, etcétera, etcétera, pero que fue aparte, o sea, no son fenómenos ligados, por así decirlo. Y luego hay una cosa que yo le digo a las personas que nos escuchen, que se tienen que grabar a fuego. O sea, no habrá paz en el mundo hasta que el puto mundo anglo desaparezca. Porque no dejan títere con cabeza. Es una cosa horrorosa. Y hasta ahí. Aquí en todo esto, para también poder avanzar, la clave está en lo que comenta aquí, que al final están en el capitalismo, la derecha, en su gestión del capitalismo, está saliendo adelante a través de la construcción, de un lado, a nivel nacional, de una consideración, ¿cómo decirlo?, reducida, como decía antes yo, deshumanizada
de unos subhumanos para poder aumentar la explotación, y a nivel internacional para poder, haciendo lo mismo, poder invadir y extraer ya sean pues, riquezas de aquellos territorios, llámese en forma de petróleo, llámese como ahora en Sudán en forma de oro, causando incluso matanzas, todos los que hagan falta, pagando, financiando a elementos fascistoides de aquellas zonas, como pueda ser el ISIS en Irak y en Siria. Y por su objetivo esencial y lo que está en el centro de toda su política, más allá de todas las tácticas que empleen para deslegitimar, de humillar, hundir, cambiar la imagen, generar confrontación entre trabajadores, su elemento esencial es la extracción del máximo beneficio. Y cuanto más difícil tenga extraer el máximo beneficio, más agresivas serán sus tácticas para alcanzarlo, y eso supondrá una tendencia, como se está viendo en estos últimos tiempos, hacia el fascismo. Con sus nuevas formas, pero hacia esa derecha fascista que se encumbró a principios del siglo XX para recuperar su poder, recuperar esa extracción de plusvalía, de explotación, etcétera. Esa es la clave, yo creo, y es lo que tenemos que confrontar, y ahí es donde viene lo que venía a decir Nico. Hay que transformar la cuestión de la confrontación, la contradicción nacional, por una contradicción y una confrontación de clase. Ahí es donde tenemos que abordar el último punto. Bueno, pasamos al 3, que se nos pasa el arroz, y la verdad que es quizá, yo creo que la movida más interesante, esta cuestión del debate. Y es el tema de las tácticas y el programa político de los comunistas respecto a este asunto. Claro, aquí hay discusiones, y además que no son nuevas de ahora, porque tú ves las discusiones de los socialistas en la época de la Segunda Internacional o de la Primera, y había estas cuestiones dentro de los sindicatos y del movimiento obrero, de decir, como, bueno, los irlandeses, ¿qué? ¿No? ¿Qué hacemos con los irlandeses? Igual es que, claro, es que trabajan por la mitad. Y estas discusiones que estamos viendo ahora, de hecho en lo que a nivel popular se podría considerar como posiciones de izquierdas o incluso marxistas, hay, bueno, pues hay gente que no le hace feos a la idea de, oye, pues hay que poner más controles en fronteras, es que esto no puede ser. Siempre el tema este del modelo migratorio, a la crítica al modelo migratorio. Y yo personalmente creo que aquí la clave del asunto es la cuestión organizativa. Aparte de las críticas mayores o menores que podamos hacer al modelo existente, que ese es el gran debate ausente en la izquierda. Es decir, las tácticas para que la parte de la clase obrera realmente existente, que es parte de ellas de origen extranjero, ¿cómo vamos a hacer para que actúe de manera unificada con el resto de la clase? O que todas se consolide y forme un tal. Yo creo que ahí son claves los sindicatos, es clave tener modelos de intervención, es clave tener formación política para los militantes, es clave encuadrar y empezar a que se empiecen a ver caras morenas en las imágenes que proyectan las organizaciones de izquierdas. Un poco por ahí van los tiros, yo creo, y además es que hay experiencias positivas en eso. Y bastante conocimiento ya acumulado. Por ejemplo, mismamente en Estados Unidos. Yo es que en Estados Unidos yo estaba leyendo cosas de estas del sindicalismo de los años 30. Y la peña ya se enfrentaban a cuestiones de que si los negros, los católicos, los protestantes, los de no sé dónde, los chinos y los sindicatos socialistas ya se enfrentaban a estos problemas, ya tenían tácticas y manuales para cómo funcionar sobre esto. Uno de los acentos que ponían es cuando te intentan meter la discusión de la identidad, tú tienes que poner acento en la cuestión económica, en la cuestión del salario, la cuestión de las condiciones de vida, la cuestión de las condiciones de seguridad laboral en el trabajo, de la igualdad entre todos los trabajadores y esas cuestiones. O sea, hay todo un conocimiento acumulado, y es un poco como nos pasa muchas veces, ¿no? Y lo hemos hablado más veces en este programa. No hay explicación racional para que hoy en día la izquierda alternativa
en España y en Europa no tenga tácticas más sofisticadas con el tema de los inmigrantes y todo esto, más allá de las movidas solidarias y el rollo nejero y toda esta historia, y son nuestros niños y esta movida, ¿no? Como que hay que tener, a estas alturas de la película deberíamos tener tácticas más sofisticadas y más clásicas, por así decirlo. No sé cómo veis vosotros este asunto. Tampoco estoy midiendo prisa, vamos, que no hay, tenemos tiempo todavía. Yo creo que la izquierda está en una posición en este país, un análisis moral del problema, pero no identifica, no hace un análisis de clase ni material económico, para comprender de ahí qué es lo que pasa y qué acciones debes emprender en todo esto. Y hay una de las claves, como bien decías, si lo que está reclamando ahora mismo la sociedad para, en un primer paso, puedo decir, en términos de una estrategia defensiva, necesitas generar espacios de convivencia, como bien decías, convivencia entre trabajadores, esencialmente remarcado eso, nacionales y migrantes. Empiecen a romper esas tendencias que hay de confrontación, porque es diferente, ¿no? Y que al final que identifiquen que somos todos trabajadores. Y eso efectivamente se consigue, uno de los elementos esenciales, a través del sindicato. Es fundamental que el sindicato empiece a trabajar con los trabajadores migrantes para integrarlos en el mismo, empezar a generar espacios de trabajo y de lucha, diferentemente de la cuestión nacional que tenga cada uno, son trabajadores, que empiecen a convivir, a desarrollar esas luchas, a ver que hay una igualdad en ese sentido como trabajadores. Yo creo que, de hecho, se puede decir que en el fondo todo pasa por el sindicato, ¿no? Para un primer paso, aplacar este golpe que nos está generando la ultraderecha de división y está debilitando más a la intervención de los comunistas en el seno de los trabajadores. Pero no solo se circunscribe esto al sindicato. Hay espacios comunitarios en los barrios que deben permitir también un desarrollo de esa convivencia, de comprendernos entre todos nosotros como trabajadores. Hay actividades que se pueden desarrollar, asociacionismo, que empiece a integrar a las diferentes culturas para desarrollarlo. Y hay una cuestión esencial, que es algo que también se denuncia mucho y cala en los trabajadores, es la cuestión de la inseguridad en los barrios, donde hay una alta tasa de migrantes por la delincuencia, que nosotros la asociamos esencialmente a la cuestión de lo económico, pero es necesario también integrar a esas comunidades desde el punto de vista democrático. Y ahí toca trabajar con los líderes sociales de esas comunidades para que se integren, por ejemplo, pues, en juntas de distrito, que es donde es un espacio de integración democrática para comprender los problemas que existen en los diferentes barrios, que pueda haber esa comunicación entre los diferentes trabajadores en su espacio donde viven. Empiecen a que los propios líderes sociales puedan controlar también esa situación, puedan llevar esas propuestas a sus comunidades. Y esto es un ejemplo histórico, es como en algunas ciudades se ha integrado a comunidades gitanos y tal, incorporando al funcionamiento de la sociedad a sus líderes sociales o étnicos. Entonces hay muchas propuestas que nos permiten situar desde la derecha formas de convivencia entre los diferentes trabajadores por su razón nacional para romper la cuestión nacional y resituar en el problema de la contradicción trabajo-capital como eje esencial. Aitor. A ver, O Nico, dale. A ver, sí, yo creo que hace falta un análisis más quirúrgico de estas cuestiones, porque la población, o sea, la fuerza de trabajo inmigrante extranjera se concentra en sectores muy específicos que muchas veces son los sectores donde los sindicatos tienen más problemas para arraigar, para obtener afiliados y no digamos ya para obtener representación. No sé cómo será en Asturias, pero aquí en Madrid, si tú te vas, por ejemplo, al sector de la asistencia doméstica, del trabajo doméstico,
cada 10 personas que trabajan ahí, 9 son mujeres y latinoamericanas. Y la 11ª probablemente sea una mujer magrebí, ¿vale? No hay prácticamente españolas trabajando en eso. Antes sí. Antes aquí en Madrid, sobre todo había andaluzas, extremeñas, canarias, pero, o gallegas, si quieres, pero ya todo eso ha sido sustituido por población migrante, todo ese sector prácticamente. Y claro, es un sector en el cual tienes a 1 o 2 personas en cada casa, ¿no? de la familia pija de turno. ¿Qué posibilidad tienen de ejercer presión colectiva como se podría ejercer, yo que sé, en una planta industrial o incluso a veces en un cortijo? Pues puedes tener un colectivo de jornaleros que se pongan en huelga o lo que sea, pero con esa dispersión de la fuerza de trabajo no tienes comité de empresa, no tienes delegación sindical mínima. ¿Cómo organizas a esa gente desde un punto de vista sindical, laboral? Tienes que ir fuera de los mecanismos oficiales. La acción sindical en España está institucionalizada en clave de representación a nivel de empresa. Y luego ya a partir de la representación que tú tengas a nivel de empresa, pues tienes más o menos fuerza en los convenios de sector. Pero en sectores así, donde la relación asalariada, en primer lugar, si hablamos en términos estrictamente marxistas, no es un trabajo productivo, porque no es un trabajo que genere plusvalía, es un trabajo reproductivo. Cual, a nivel estratégico del capital, no le hace daño desde el punto de vista de obtención de plusvalía. Puede generar un impacto desde el punto de vista de paralizar, ¿no?, la reproducción de fuerza de trabajo, por ejemplo, el cuidado de niños o de ancianos. ¿Vale? Pero, aún así, el grado de dispersión es tal y el grado de, digamos, degradación institucional en cuanto a representación laboral es tal que la acción sindical es prácticamente inexistente. ¿Cómo actúas ahí? Eso por un lado. Luego, además, hay que tener en cuenta que hay colectivos, particularmente en España. Bueno, en Estados Unidos es exagerado, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, ahora luego vengo a España para que veamos el paralelismo. En Estados Unidos tú tienes estados como Florida, que son de los que más población hispana tienen, que son fachas. Los hispanos son fachas. Porque son, ¿qué son? De origen cubano gusano o de origen venezolano escuálido. Esa gente es incluso fascista en muchos casos, ¿vale? En cambio, te vas a California, donde la inmigración tiene un trasfondo más bien mexicano, centroamericano. Normalmente son gente incluso que puede llegar a ser activa en el sector de izquierdas del Partido Demócrata, ¿vale? En España ocurre un poco lo mismo. Hay determinadas nacionalidades que están sesgadas en cuestiones políticas, con las cuales a lo mejor el trabajo político que se puede hacer es escaso. Y con la comunidad cubano-española creo que podremos hacer poco. Con la comunidad hispano-venezolana también es posible que no podamos hacer mucho. Habrá también que hacer análisis quirúrgicos porque seguramente no todos serán iguales, ¿vale? Pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Es decir, hay muchas nacionalidades que han sido atraídas por motivos políticos por razones además puramente geopolíticas de agenda de cambio de régimen en no sé qué país. Y se traen aquí porque aquí es donde pueden organizar sus mecanismos de oposición o lo que sea. Eso también hay que analizarlo, ¿vale? Como digo, porque probablemente habrá grupos nacionales donde el trabajo de izquierdas sea percibido con hostilidad. ¿Vale? Y luego, está la cuestión también vecinal. Es decir, ahí supongo que dependerá mucho de cada sitio, porque lo que sería el movimiento vecinal es igual, como está desarrollado en España. Pero ahí también es fundamental digamos, los movimientos sociales en clave vecinal, porque gran parte de estos sectores de trabajadores inmigrantes a los que no se puede organizar desde el punto de vista sindical, sí se les puede atraer desde un punto de vista más territorial. Y el trabajo en las comunidades de vecinos puede también, si no sustituir, al menos dar una cierta cobertura al trabajo sindical. Aitor. Sí, yo por entrar en una cuestión que mencioné antes, que es el tema de la intervención, ¿no? Aquí es importante el papel que puede jugar la izquierda porque gobierna en localidades y
y co-gobierna también algunas comunidades autónomas, o lo hizo, que es el papel de la intervención social como elemento cohesionador. Y digo que es importante porque cada vez nos damos más cuenta de que es necesaria una intervención que sea circular. ¿A qué me refiero con circular? Pues que va desde la llegada hasta la inclusión mediante el trabajo. Y esto es importante porque al final, si tú entras en la rueda del trabajo, precisamente entras en las contradicciones capital-trabajo, que es sobre lo que estabais hablando ahora todos. Al final, el tema de ser clase obrera, ¿no? Y cuando te relacionas con tus compañeros de curro, con tus compañeras de curro, vas viendo determinadas situaciones y ahí es donde se puede generar esa unión proletaria. Todo esto pasa por un buen programa de integración o de intervención social que dé a cada cual según su necesidad y a cada cual según su capacidad, que decía aquel. Y eso a día de hoy está completamente destruido o fraccionado, más bien. ¿Por qué? Porque nosotros como país entramos tarde en el modelo liberal del estado de bienestar. Ya llegamos cuando se estaba apagando o está empezando a apagarse con el fin de la Guerra Fría. Y entonces la constitución precisamente de la parte social de nuestro estado ha sido débil. Ha sido débil. Muchas veces está anclado a funcionariado, que yo en mi caso no defiendo que tenga que ser por oposiciones el acceso, sino que debería ser una empresa pública, porque es mucho más versátil a la hora de poder intervenir cuando lo necesitas. Es decir, tú no puedes crear un recurso de la nada si vas a utilizar funcionariado, mientras que si vas a utilizar una empresa pública, sí. Entonces yo creo que eso lastra un poco. Por otra parte, no había hasta hace 2 días una empresa pública que trabajara en intervención social. A día de hoy está una que encima es una macroempresa pública que se dedica a muchas cosas, que es Traxa. Y por otra parte tienes el sector privado, que es, pues por ejemplo, Florentino Pérez con las residencias de ancianos, y por otra las entidades del tercer sector, o el mal denominado tercer sector, que se dice la sociedad civil organizada, que una polla como una olla, es una entidad privada más, con unos intereses y con una persona o personas que dirigen eso y cuyo fin no es la intervención, sino la ganancia de capital. Todo esto nos genera que el sistema que debería ser el que ayude a la integración de las personas esté hecho, o mejor dicho, se ha ido moldeando para la generación de plusvalía o para la apropiación de plusvalía. Y claro, desde la izquierda no hay un mínimo análisis de esto, ni un mínimo análisis ni una mínima propuesta de qué es lo que se quiere hacer. Entonces, en ese sentido estamos fastidiados. Ya ni hablar, por supuesto, de a nivel sindical, que en algunas comunidades autónomas frente a otras sí que está más estandarizado, o digamos que forma mucho más parte de la realidad cotidiana. También es cierto que aquí en Asturias, por ejemplo, tenemos muy poca migración comparativamente con el resto de comunidades autónomas. Entonces es más complejo, yo creo. Pero bueno, yo por dar mis pinceladas en ese ámbito, porque el resto ya las mencionasteis vosotros. Una cuestión importante, y hay una cuestión con la que no estoy de acuerdo. No podemos analizar una parte incluso minoritaria con respecto al global, de donde se ubican en qué sectores la población inmigrante. Y es cierto que
y más aún una economía de subcontratación y de dispersión como existe ahora a día de hoy, genera dificultades para el acceso de los sindicatos a los diferentes centros de trabajo y a la organización de los trabajadores. Pero una cuestión es que hay una parte de la población migrante, creo que es minoritaria, se circunscriba a ámbitos laborales de la asistencia a personas mayores, como te puedes encontrar aquí habitualmente por la calle, o estén ejerciendo funciones de interinas en casas de gente rica, pero eso es una parte minoritaria. Ahora mismo tú en el sector donde te encuentras principalmente población inmigrante y de manera masiva, por decenas o cientos, está hablando de sectores como el campo, sectores como la hostelería, por ejemplo, la construcción hay mucha población inmigrante y cada vez hay más población inmigrante integrada incluso en niveles de oficina, de administrativo, etcétera, etcétera, que se van incorporando gente ya teniendo en cuenta que son trabajadores, muchos de ellos que ya han nacido en España, han desarrollado sus formaciones profesionales, han desarrollado sus carreras, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay espacios en los que están trabajando donde hay cientos de personas trabajando, empresas como Traxa, y puedo hablar en concreto también, ya que estoy a colación de esta empresa, pues te puedes encontrar gente de todas las nacionalidades en diferentes escalas de trabajo, y estamos hablando de una empresa que aquí en Asturias tiene 900 trabajadores. Es decir, que la intervención sindical es clave en dos sentidos. Uno, en la integración en la lucha y en la convivencia que se desarrolla entre esos trabajadores, y del otro lado, en la ruptura de la competencia entre trabajadores. Y cuando tú consigues una uniformidad con los convenios que afectan indiferentemente a la nacionalidad a todos los trabajadores y que establecen unas condiciones económicas y laborales generales para el funcionamiento, rompes la competencia. Cuando tú en la hostelería, que es uno de los sectores con más dificultades que suele tener también, y ahí sí tiene parte de razón Nico, en cuanto en los términos de dispersión es difícil la intervención, pero sí que es posible esa intervención. De hecho, aquí en Asturias hace un par de años o tres hubo movilizaciones y hubo agitación sindical, en el ámbito de la hostelería para mejorar las condiciones del convenio. Eso también es parte de esa ruptura de la competencia que se genera entre las diferentes nacionalidades de los trabajadores. Y el sindicato es un espacio de trabajo, de convivencia, de actividad cotidiana, si se quiere desarrollar. Claro, si estamos hablando también en un hipotético, si quiere desarrollar en ese ámbito, por supuesto que es probablemente el mecanismo ahora mismo esencial para defensivamente romper el discurso de la ultraderecha, porque se produce esa convivencia entre los trabajadores, se conocen, rompen las trabas culturales y rompen sobre todo lo esencial, las trabas de competencia. Y hay otra cuestión clave que no la hemos llegado a tocar, porque hemos hablado de política social, hemos hablado de política de integración democrática, de política sindical, pero hay un elemento esencial que a día de hoy no tenemos el poder, que es una cuestión que queda un poco muy grande o muy lejana todavía, pero se enlaza con la cuestión del análisis de la situación que principalmente viven los trabajadores inmigrantes, que suelen ser situaciones de pobreza, en los barrios más pobres, en los que tienen peores condiciones de vida, y que se enlaza con la cuestión precisamente económica. Y es que hay que sacar de esa situación, porque eso, o si estás en una situación de pobreza y no tienes trabajo, como decían en ese debate Anoj y Jota, hay que sacar de esos niveles de pobreza para uno romper con las cuestiones de buscar alternativas individuales que se dirigen a niveles de delincuencia en esos barrios para sobrevivir en esas familias, ¿no? Que también ahora está muy en boga ese debate con toda la movida del Caribe, de Trump, de Petro acusándole de asesinar a la gente que está buscando, por desgracia, la vida de una manera u otra, que hay que buscar otras soluciones. Pues esas son las soluciones. Hay que sacar de esa situación de pobreza a esa población, y ahí hay mecanismos de las empresas públicas, de la potenciación de las empresas públicas, de la generación de empleo, de estructurar las empresas públicas como eje estratégico de la economía,
de incorporar y mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores para que puedan salir de esa situación de pobreza y romper con cualquier tentación de salida individual por la vía de la delincuencia. Esa es una cuestión clave que no toca a la izquierda, tampoco, que ni siquiera lo menciona, ni lo pone a debate, aunque a día de hoy todavía no tengamos mecanismos, porque no estamos en gobierno, no tenemos la capacidad para empujar a ello, aunque Sumar podría hacerlo y presionar a nivel del gobierno de España. Y es potenciar estas empresas, potenciar empresas públicas, crear empresas públicas para mejorar las condiciones de vida, romper esa situación de delincuencia que además sucede también dentro de la población trabajadora nacional. También buscan unas soluciones individuales a través de la delincuencia, que no solo son los inmigrantes, que son los españoles, es en general aquellos que viven en esos barrios pobres que se encuentran en una situación de supervivencia. Entonces, y el problema de la izquierda es que no aborda esto porque está desde un punto de vista moral, de la crítica, de lo malo que es deshumanizar a los inmigrantes, que tienen en parte en eso también razón, pero hay que reconducir esas políticas a esto también. Una cuestión que Raúl ha hecho una alusión y yo, como soy medio gallego, le voy a dar un dato, ¿vale? Has comparado, Raúl, el sector del trabajo doméstico con la agricultura. Vale, en la agricultura en España ahora mismo hay empleados, ¿vale? Asalariados, apenas unos 472.000 asalariados hay, ¿vale? En el servicio doméstico en España hay 565.000 personas empleadas, ¿eh? Lo digo porque, quiero decir, si vamos sector por sector, nos vamos a encontrar cifras de ese nivel, ¿vale? De en torno a 500.000 y tal. O sea, lo digo porque no menospreciemos según qué sectores, porque ya te digo, además en el caso del servicio doméstico, el 90% de quienes están empleadas allí son mujeres inmigrantes, ¿vale? Mi crítica era tomar la parte por el todo. En el caso, por ejemplo, de la agricultura, el porcentaje de inmigrantes es menor, ¿eh? Es la mitad. A ver, yo digo porque, por relativizar un poco. De todos modos, también quería intervenir sobre lo último que estáis comentando. Y es que yo me temo, y creo que lo he comentado en algún programa que hemos hecho ya, en la izquierda oficial en España, o a la izquierda está dos cosas, ¿vale? Está la oficial y la extraparlamentaria, ¿vale? La parlamentaria y la extraparlamentaria. La extraparlamentaria está a guerras tribales, identitarias, sin ninguna trascendencia, más que para ellos, ¿vale? Y la parlamentaria tiene una concepción de la política, en mi opinión, clientelar, al estilo del peronismo y el populismo latinoamericano. Es una concepción clientelar. Muchas de las cosas que estamos comentando aquí, ¿vale? En las organizaciones de izquierdas se perciben como que cuestan demasiado para los votos que dan. Simplemente. A ver, ahí quería yo un poco llegar también, para aterrizar y no divagar en tal. Yo entiendo que ahora mismo no hay tácticas correctas en despliegue, en acción, en la izquierda española, parlamentaria y extraparlamentaria, ante la cuestión del fenómeno migrante. Eso creo que es evidente. Las razones de eso, bueno, pues pueden ser varias. Una de ellas las que señala Nico, muy probablemente. Incluso gente que no esté en la lógica esta clientelar, posiblemente diga eso mismo ahora, es muy difícil, no se organizan, es muy difícil, no sé qué tal. También por una cuestión ya no tanto de concepción clientelar, como de una concepción también que yo percibo muy arraigada de culto a la espontaneidad. Es decir, las vanguardias políticas en España no actúan hasta que no hay un movimiento espontáneo de las masas. Y entonces ahí se suman y pues suele traducirse en voy con una pancarta a la mani de no sé qué movida. ¿Vale? Eso es como alguna de las enfermedades clásicas que hay aquí, ¿no? Pero, a ver,
el que no hay tácticas correctas, la pregunta que nos lleva a eso es, ¿no hay tácticas correctas por la dificultad estructural? ¿O no hay tácticas por un problema en las vanguardias dirigentes? O sea, ¿de dónde viene la cuestión? Es un poco la versión más abstracta de esta pregunta, ¿no? Y creo que ahí hay que... porque, a ver, tácticas, a verlas las hay. O sea, la izquierda mundial tiene experiencia, tiene prácticas realizadas en... Pongámonos en la ventana de los 200 años de movimiento socialista. Hay experiencia de cómo se opera, de cómo se organiza, de cuando unos son negros, otros blancos en la misma fábrica y se odian y tal, cómo se interviene, cómo se forma un cuadro, cómo pillo yo a un tío colombiano y lo pongo para que lidere el sindicato de colombianos, pero a la vez es un comunista, ¿qué tal? O sea, todo eso se sabe. Lo que hay que hacer es sistematizar esa información. Nuestra generación de comunistas tenemos la desgracia de que nuestros padres y abuelos en el movimiento no se han preocupado de trasladar los conocimientos y entonces tenemos que volver a investigar todo. Eso, estamos volviendo a investigar las cosas que nuestros partidos deberían habernos dado, ¿no? Pero tenemos que volver a investigarlos y ponerlas en práctica. Pero ese conocimiento está. Entonces yo creo que aquí entre la pregunta de si hay un problema de dificultad estructural, hay un problema en las vanguardias, en base a este razonamiento que hago yo, la respuesta evidente es que el problema está en las vanguardias, no en la dificultad estructural. Ese es el problema fundamental, de que no hay conocimiento, o se considera muy costoso todo, o se tarda mucho, o no nos odian, o son venezolanos de la derecha, o etc, la excusa que queramos poner, para no hacer nada en el tema este. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final el contador va sumando, y el tiempo pasa. Y hoy os pongo un ejemplo muy llano, en mi pueblo, en Oviedo. En Oviedo, en ausencia de oleadas de agitación social, como fue la crisis de 2008-2012 y la subsiguiente oleada de indignación al 15M y todo eso, para echar al Partido Popular en Oviedo, si en ausencia de una oleada de esas, vas a tener que activar políticamente por necesidad, no hay otro camino, no hay otra estrategia posible, si quieres echar al PP, que activar a esta peña, a los extranjeros. A los currantes extranjeros, los colombianos, los venezolanos, los marroquíes, los senegaleses, a todos los que tengan papeles aquí y voten en en las elecciones municipales, que son de clase obrera, la mayor parte de esa peña, vas a tener que activarlos. Y hay barrios enteros de esa peña, o sea, dicen, no, en Asturias no tenemos tanta inmigración. Bueno, vale, pero, hostia, desde el 2020 para acá, y con el boom este turístico que están todos tan entusiasmados con él, ¿cómo se está poniendo de extranjeros? Por ejemplo, en una ciudad como Oviedo o como Gijón. Y son todo currantes, en la hostelería, en mogollón de ríos de servicios, en mogollón de cosas. Entonces, ¿qué tendría que hacer la izquierda local si quisiera, si quisiera abordar este asunto? Pues para empezar tendría que sentarse a analizar, decir, vale, mapear esto, averiguar qué dolores tienen esta peña, o sea, dónde les tienes que tirar el picado para que se activen, qué tienes que hacer para que se muevan. Si tienes que poner a un colombiano para que se muevan los colombianos, pues tendrás que preguntarte y estudiar cómo recluto y cómo forma un colombiano del partido para que monte una asociación de vecinos en el barrio donde son todos colombianos. O sea, esas cosas son las que hay que hacer. O sea, esas cosas son las que hay que hacer así, ¿sabes? Entonces, claro, si os dais cuenta, no es un arcano esto, no es un misterio irresoluble, ¿no? Inabordable y tal, ¿no? Son cuestiones que lo que hay que hacer es sentar el culo y ponerse a hacer eso. Y eso es un poco como veo yo la cuestión. O sea, desde mi punto de vista, es evidente que el problema está en las vanguardias dirigentes de la izquierda española, que están, pues posiblemente a otras cosas. Posiblemente estén a otras cosas. Posiblemente estén a otras cosas. Esa es la cuestión. La cuestión es la siguiente, es decir, el objetivo es
surfear la sociedad civil para pillar cargos institucionales o utilizar todo, cargos institucionales, activismo en las calles, para fomentar otro tipo de sociedad civil, es decir, sindicatos, movimientos sociales, etc. Esa yo creo que es la discusión que habría que tener. Lo que pasa es que evidentemente al diputado de según qué partido de la izquierda parlamentaria no le vas a convencer porque no vas a cuestionar su modo de vida. En todo caso, es una discusión que podemos sostener con militantes que sí tengan buenas intenciones. Pero yo creo que es eso, que yo creo que están otras cosas. Entonces, evidentemente ese tipo de cosas las conocen o si no las conocen, tienen mecanismos para conocerlas, tienen formas de acceder a esa información, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta los contactos internacionales que tienen, ¿vale? La cuestión es Yo, que, si me permitís, cosas, Aitor, dale. Sobre esto y sobre lo que comentaba antes Raúl del tema de la pobreza y demás. Empezando por esto. El tema de la pobreza, es decir, el problema es la exclusión social y lo que se genera la exclusión social. Y ahí va precisamente el tema de la intervención y de la privatización de la intervención. Hay un 50% de personas que están en la calle que son migrantes, o sea, que no tienen hogar. Comentaba el compañero, las trabajadoras del hogar, el porcentaje que era. Los refugiados políticos, los refugiados por situaciones de desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Y si suma y sigue, un trabajo de intervención con personas migrantes y no migrantes, que lo que hace precisamente es generar tensiones sociales que surgen de la dialéctica de clases. Cuando nuestra intervención se basa en intentar eliminar la exclusión, la pobreza, diversas formas de desigualdad, etcétera, 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 tenemos un camino del que tirar, porque se acaba generando conciencia por el propio paso que vas dando. Cuando la parte de la intervención, lo que busca no es la intervención, sino el beneficio y el mantenimiento, igual que lo que estamos hablando ahora, de determinados perfiles, en este caso, puestinos, pues aquí son puestinos, pero de la gente que dirige esas asociaciones, porque tienen una intención de lucro. Es decir, Cruz Roja maneja anualmente un presupuesto de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, es la mitad, solo una entidad, de lo que genera o del presupuesto que mueve una comunidad autónoma entera como La Rioja. ¿No? Para que nos hagamos un baremo de la pasta de la que estamos hablando. Después, sobre el tema de los intereses de los dirigentes de las organizaciones, como decía aquí, que de las vanguardias, ¿no? Yo creo que hay una falta de proyecto tan absoluta, pero tan absoluta, y es tan palpable, que funcionan por bandazos. Es decir, van siempre reactivamente a lo que la derecha propone. Nunca tiene una parte propositiva a ellos. No hay proyectos más allá de la institución y eso se nota en la desmovilización general, que precisamente, como bien indicaba aquí, que o se dan esas manifestaciones espontáneas y entonces se participa de ellas de una u otra manera, o si no, no es capaz de generar ese conflicto. Y también esto se entiende desde que hubo una ruptura entre Comisiones Obreras y el PC. Entonces, cuando se da esa ruptura y se entienden como entes diferentes, se genera la situación que tenemos actualmente. Sin ser el PC un partido revolucionario de momento y hasta la fecha, Comisiones ha llegado a tener una deriva sumamente derechista, que por suerte se está revirtiendo de cierta manera, sí. Pero eso ha generado la situación que tenemos actualmente. Entonces, claro, es completamente desalentador. Y lo dicho, es que no hay proyecto en ningún sitio. No hay un puto proyecto. No hay un sitio en el que pongas a la militancia y digas tú, bueno, vamos a hablar de medios de comunicación, de transmisión de ideas. Vamos a hablar de
intervención social. ¿Qué propuesta tenemos? No lo hay, no existe. Vamos a reunirnos para las elecciones, el programa cogemos el del año pasado, cambiamos 4 cosas, copia, pega y tira que libras. Y vamos funcionando a bandazos. Y entonces se va postergando cada vez más el propósito originario de nuestras organizaciones. Pero eso está degenerando más todavía el proceso, ¿eh? O sea, yo comparo la izquierda mainstream militante actual, en la que milito, con la misma izquierda hace 20 años. O sea, hace 20 años había reuniones de 300 peña, tío, un sábado por la mañana, una asamblea para debatir un documento sobre la guerra de Irak y no sé qué, y la campaña que se iba a hacer y no sé cuánto es tal. Ahora eso es ciencia ficción. Ahora te llega el diputado de turno, te dice, o te viene el periodista especialista en Oriente Medio, no sé qué, te da la charleta, te convocan a unas jornadas y ese es todo el proceso de deliberación que hay sobre el asunto. Que la gente ya no lee, además, con el Sí, tema... sí, bueno, leerán, pero la cuestión es que no hay ni espacios de deliberación. O sea, no hay ni espacios de deliberación más allá de los pequeñísimos reductos de dirección que hay vinculada a la institución. O sea, hay una posmodernización generalizada. Una consecuencia de importar el peronismo a España ha sido que los partidos de izquierda son más verticales que nunca. Más verticales que nunca, pero incluye Izquierda Unida, que es mi partido, y que se supone que estaba en reacción contra eso, ¿eh? Pero está adoptando con entusiasmo esa mierda, tío. A ver, es que si tu objetivo es maximizar votos y puestos institucionales, es que eso funciona mejor que lo que ha hecho Izquierda Unida toda la vida. Izquierda Unida estaba, al menos en la época de Anguita, en un híbrido entre cierto electoralismo, por así decirlo, pragmático y todavía una estructura más tradicional de donde venía el PC. Después ya de eso, derivó en un partido tan electoralista como el PSOE. Entonces, evidentemente, si tú te orientas a obtener simplemente rédito en votos institucionales, es que te funciona mejor el modelo de Podemos. Sí, pero claramente. Todo hipercentralizado y que las bases simplemente vayan a aplaudir a los mítines. Compañeros, yo me temo que esto es objeto de no uno, sino varios programas dedicados monotemáticamente. Sí. Bueno, sí, ahora por lo menos saber, y ahí la intervención de Quique está muy interesante, plantearle a la gente, lo que hemos intervenido todos, de los militantes que hay hoy día que nos puedan escuchar, que hay políticas, hay tácticas y hay acción que se puede realizar si queremos realizarla. En el ámbito, en este caso, que nos toca hoy, de la inmigración. Entonces, aprendamos de ello. Una cuestión, yo sí quería tomar pie en una cosa que comentaba Editor, que a mí me parece muy importante. Es decir, y esto sí que es una cuestión que también podemos debatir en otro momento, y es, creo que Editor ha comentado que lo que hay que hacer es, si se intervenir en clave no de cada colectivo, digámoslo así, oprimido o discriminado, sino en una clave más como universal, ¿no? Es decir, intervención para, y también Raúl lo ha comentado, es decir, no intervenir específicamente para inmigrantes, sino contra la pobreza, contra las condiciones laborales. Sí, yo la cuestión de la particularidad la señalaba para tener en cuenta las implicaciones que tiene eso. Es decir, si tú logras que muchos sectores, como el trabajo doméstico, como la propia agricultura, sectores que se consideran, ¿no?, en la jerga corriente de la izquierda, precarizados, con mucha irregularidad en los contratos y demás, si tú intervienes en un sentido de favorecer de forma universal, ¿vale?, la mejora de esos derechos laborales sindicales, es lo que te permite a esas minorías incorporarlas a la mayoría. ¿Vale? Yo creo que la labor es decir, todo el know-how que ha señalado Quique de la izquierda tradicional acerca de cómo lidiar con los inmigrantes es, sí, tengo en cuenta la particularidad, pero para poder incorporar a los excluidos en el proyecto general, en el proyecto universal. Exactamente, sí.
Exactamente. La izquierda actual está muy influida por la izquierda estadounidense en ese aspecto, aparte de por la latinoamericana, que es ¿cómo me atraigo a las minorías? Con espacios seguros. Es decir, creo un sujeto político que es un Frankenstein de espacios seguros de minorías. Sí, pero En sin lugar embargo están... O sea, sin embargo, Nico, ahí en Estados Unidos hay la contrarreacción ya a eso, y ya llevan tiempo. O sea, con el tema de del sindicalismo, o sea, es para aprender muchas cosas, de lo que están haciendo ahí, en sectores jodidísimos. Eso no es mainstream, ¿eh? No es la izquierda oficial estadounidense. Bueno, es lo que está en ascenso y con razón. es lo que está en ascenso. Pero lo mainstream es lo otro. La cuestión está en que son dos cosas distintas. Una cosa es la intervención, que sí que está marcada por el colectivo con el que intervienes, porque son diferentes formas de intervenir. Luego, si hablamos de exclusión, digamos que es otra forma diferente, porque la exclusión de una persona no es lo mismo que la de otra, la forma en la que está atravesada, los factores que se incluyen, etcétera. Y otra es, en este caso, la cuestión que estás comentando ahora, que es la cuestión sindical. Y ahí sí estoy de acuerdo. Pero no, o sea, quiero decir, siendo cosas separadas, no tienen por qué no hacerse a la par. La cuestión es que no se están haciendo ni una ni otra. Lo que quiero decir es que para la izquierda mainstream en España, si se interviene en un colectivo, ya sea de inmigrantes, ya sea LGTB, ya sea de lo que sea, es cómo me gano esto para que sean parte de mi clientela para ganar votos. No es cómo intervengo aquí para incorporarlos a un proyecto más universal, más general. Yo creo en lo que estamos pensando aquí los cuatro reunidos. Sí. Estamos pensando en cómo intervenir para que lo particular se incorpore. Eso es el enfoque marxista de esta cuestión. Claro. La izquierda no está eso. La izquierda está a cómo, al menos la parlamentaria, ¿vale? Está a cómo federo o hago un pastiche de minorías que me genere una base de votos. Pero no hay más preocupación más allá de eso. Bueno, tenemos que ir terminando ya, que llevamos hora y 40 minutos. Espero que la gente aguante tal. Antes de terminar, unas recomendaciones, ¿vale? Ahí tenemos deberes. Para la gente que estáis viendo esto por YouTube, bueno, os va a salir en pantalla algunos enlaces y tal, y si no os los vamos diciendo. Ahí tenéis un QR que lleva a este artículo, que es un artículo de La Mayoría, que contiene... es una síntesis muy interesante de muchas de las cosas que hemos dicho hoy aquí, ¿vale? Sobre las tácticas de la izquierda, el enfoque, el trasfondo político de todo este tema de la ultraderecha y el racismo y la inmigración y tal. Se llama La verdadera izquierda frente al neorracismo y el neocolonialismo en el siglo XXI. Y está escrito por David Pestier, que es el director del Servicio de Estudios del Partido del Trabajo de Bélgica. Lo tradujimos en el 2019 en La Mayoría, lamayoría.online. Lo podéis encontrar ahí o escaneando ese QR que tenéis en pantalla. Otro artículo esencial para esta cuestión, de La Mayoría también, es un artículo de Megan Day, que es una redactora de Jacobin Magazine del 2020. Los sindicatos son fundamentales para acabar con el racismo. Otra lectura muy interesante. Otra cosa que os puede interesar ver también, nos hemos referido en algún momento a esto, es el debate entre J y Anuj, que son dos youtubers, estos míticos. Y bueno, está muy interesante para ver las posiciones y tal. A ver, Anuj dice cosas interesantes. Para mí tampoco diría que es palabra de Dios desde el punto de vista marxista lo que dice él, pero es interesante. Desde luego que el otro, el J, es como el perfil de cuñado nazi, ¿no? De como de todo el rollo de la guerra de civilizaciones y todas estas patrañas y tal. Entonces está muy interesante verlo. Y por último, si tenéis ocasión de leer esto o traducirlo, o sea, un ChatGPT o cualquier historia de estas os lo traduce en un santiamén, un texto que se llama Organizing, o sea, métodos de organización en la industria del acero, de un señor que se llamaba, ya hemos hablado en un programa nuestro de estos de aquí, de este paisano, William Z. Foster, que es un comunista yanqui de los años 30 y 20, que luego se acabó marchando para la Unión Soviética cuando empezó todo el tema de la caza de brujas y todo esto. Y esta gente eran los sindicalistas
que formaba la Tercera Internacional para montarle al imperialismo en su seno, sindicatos, organizaciones obreras, rojas y todo esto. Y esto es un manual interesantísimo, con reglas, con cosas que no hacer, cosas que se pueden hacer, principios de organización, de funcionamiento. Y yo que lo he leído, creo que hay cosas, muchas cosas de aquí que son adaptables a la actualidad. Por ejemplo, todo esto que hablábamos de... Aquí habla, por ejemplo, pues los trabajadores negros, ¿no? Pues hay que tratarlo, hay que dirigirse de esta manera, no sé cuántos. Cuando te dicen que... Cuando te están hablando de la raza y de las diferencias de identidad, pues tú tienes que hacer insistencia en el salario y en la organización, en meterse en el sindicato, tal. Tiene todo cosas de esas muy interesantes que creo que son extrapolables a la actualidad, algunas. Y bueno, para terminar, gracias a los tres por este programa, que estaba muy bien, muy interesante. Que paséis un buen finde y una buena semana. Y nada, nos vemos dentro de poco en el próximo programa. Un saludo, gracias. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, saludos a todos.